Ok, en los videos pasados vimos el experimento del vaso y las monedas. Vaso lleno de agua, que entre más por más monedas que echáramos, no podíamos hacer que el agua se derramara del vaso lleno. Luego vimos la explicación y vimos cómo el área del círculo de la moneda y el área de superficie del vaso crecen de forma cuadrática cuando el radio crece de forma lineal. Y mencioné rápidamente que eso se relaciona con un principio físico llamado escalamiento. Entonces ahora vamos a ver este concepto de escalamiento, ¿sale? Entonces no sé si se han fijado, pues por ejemplo las hormigas, lo fuerte que son con respecto a su tamaño. Pueden cargar en su espalda el peso de varias hormigas, mientras que, no sé, si lo comparamos con un elefante, pues tendría mucha dificultad para cargar a otro elefante. Y no sé, a lo mejor se han preguntado, entonces, ¿qué fuerza tendría una hormiga si su tamaño aumentara hasta el tamaño del de un elefante? Esa superhormiga sería varias veces más fuerte que un elefante. De forma sorprendente, pues la respuesta es que no. Esa hormiga probablemente ni siquiera podría despegar su propio peso del suelo y sus patas serían demasiado delgadas para cargar tanto peso y es probable que se romperían. Hay una razón para que las patas de la hormiga sean delgadas y las patas del elefante sean tan gruesas, porque cuando aumentamos el tamaño de un objeto se va haciendo más pesado, como sabemos, pero se va haciendo más pesado con mayor rapidez de la que aumenta su resistencia. Podemos notar que podemos sostener horizontalmente un palillo en sus extremos y no notamos que se doble. Pero si intentamos, por ejemplo, si colgamos un arbusto de la misma madera de la que está hecho el palillo de forma horizontal, entonces vamos a notar que ese arbusto o ese árbol pequeño se va a doblar en la parte del medio. Entonces, en relación con su peso, el palillo es mucho más resistente que el árbol y el escalamiento es el estudio de cómo el volumen y la forma o el tamaño de un objeto afectan la relación del peso, la resistencia y el área superficial. Entonces vamos a escribir eso. El escalamiento es el estudio de cómo el volumen y la forma o el tamaño de un objeto afectan la relación de peso, afectan de peso, la relación de peso, resistencia y área superficial. En el experimento que hicimos, vimos un ejemplo de cómo estaba interviniendo el área superficial en ese experimento. Entonces, en general, la resistencia de un objeto se debe al área de sección transversal. Entonces, en general, la resistencia de un objeto está relacionada con el área de sección transversal. El área de sección transversal es, por ejemplo, en nuestro vaso, sería si cortamos una lámina del vaso y en esa lámina pues obviamente va a haber un círculo. Esa área de ese círculo es el área de sección transversal. La sección transversal es ese corte que hacemos. Entonces, ese corte que hacemos en un objeto es área
de sección transversal. Y como su nombre lo dice, es un área, va a tener unidades de metros cuadrados, centímetros cuadrados, etc. Y en general, el peso de un objeto depende del volumen, o está relacionado con el volumen. Peso de un objeto está relacionado con el volumen del objeto. ¿Ok? Y pues el volumen es tridimensional y se expresa en unidades de centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. Para comprender la relación entre el cuadrado y el cubo, vamos a ver el caso más sencillo, que es efectivamente pues hacer un cubito de 1 centímetro de cada lado. Por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí este cubo y que mide 1 centímetro de lado, ¿ok? Si sacamos una rebanada de sección transversal, por ejemplo, voy a ponerlo de la superficie hasta arriba para que sea más claro. El área de sección transversal va a ser igual a 1 centímetro por 1 centímetro, va a ser igual a 1 centímetro cuadrado. ¿Ok? Si comparamos esto con un cubo que tiene el doble de las dimensiones lineales, es decir, el lado va a medir el doble, entonces este de aquí mide 2 centímetros de lado y entonces el área de sección transversal ahora va a ser área igual a 2 centímetros por 2 centímetros igual a 4 centímetros cuadrados. Y si sacamos el volumen también de cada uno, el del primer cubo de 1 centímetro sería 1 centímetro cúbico y el volumen del segundo sería 2 por 2 por 2 igual a 8 centímetros cúbicos. Entonces, aquí vemos cómo está cambiando sus dimensiones de forma primero de un lado su dimensión lineal, luego su área y luego su volumen. Entonces, como vimos que la resistencia está relacionada con el área de sección transversal, debido a cómo están creciendo las áreas y volúmenes, entonces el cubo tendrá 4 veces la resistencia, pero será 8 veces más pesado porque el volumen está relacionado con el peso del objeto. Entonces vemos que el volumen crece más rápido que lo que crece el área. Entonces el área creció 4 veces, pero el volumen creció 8 veces. Y eso solo por incrementar de forma lineal una de las dimensiones del cubo. Entonces lo que podemos ver es que para aumentos de las dimensiones lineales, el área transversal y el área total crecen de diferente forma que el volumen, porque tienen diferente exponente como está creciendo, si viéramos la forma del cuadrado. Entonces, veremos que para aumentos de las dimensiones lineales, el área transversal y el área total crecen conforme el cuadrado de las dimensiones lineales, mientras que el volumen crece y el peso crecen en proporción al cubo. Pues lo que les mencionaba, las áreas crecen conforme al cuadrado de la dimensión lineal. Si este lado lo voy a llamar L, entonces el área es igual a L al cuadrado y el volumen es igual a L cúbico. El área crece
con el cuadrado de la dimensión lineal y el volumen crece con el cubo de la dimensión lineal. Entonces, debido a esto, el volumen y por consiguiente el peso aumenta con mucho mayor rapidez que el aumento correspondiente del área de sección transversal. Aunque la figura que presentamos en este ejemplo es un cubo sencillo, el principio se aplica a cualquier objeto de cualquier forma. Entonces, imaginemos ahora un jugador de fútbol que puede hacer muchas lagartijas y supongamos que de alguna manera pudiera aumentar su tamaño hasta el doble. Esto es, altura el doble y ancho el doble. Entonces, ¿tendría una fuerza el doble para levantarse con el doble de facilidad? Como estamos viendo, pues no. Aunque sus brazos tendrían el doble de grosor y 4 veces el área transversal, que tendría el doble de grosor, el grosor crece de forma lineal, 4 veces más el área transversal, porque el área transversal crece de forma cuadrática. Su peso aumentaría 8 veces, porque el peso y el volumen están relacionados, y el volumen aumenta de forma cúbica. Entonces, para que el esfuerzo sea el mismo, podría levantar solo la mitad de su peso. En relación con su peso, sería más débil, porque su peso creció más rápido que lo que creció su fuerza. Como vimos, las resistencias crecen de forma cuadrática porque dependen del área, y el peso, la masa del objeto, crece de forma cúbica porque depende del volumen. Ok. Entonces, en la naturaleza vemos que los animales grandes tienen patas desproporcionadamente gruesas en comparación con las de los animales pequeños. Esto se debe a la relación entre volumen y área, como estamos viendo. El hecho es que el volumen y el peso crecen según el cubo de lo que aumenta la dimensión lineal, mientras que la fuerza y el área crecen en proporción al cuadrado del aumento de la dimensión lineal. Vemos entonces que hay una razón de las patas delgadas de venados o antílopes y de las patas gruesas de un rinoceronte, un hipopótamo o un elefante. Entonces, otra cosa que podemos concluir de esto, de cómo crecen de forma diferente los volúmenes, las áreas y por lo tanto el peso y la resistencia de un objeto en relación a la dimensión lineal, es que pues no podemos tomar en serio las inmensas fuerzas atribuidas a King Kong o Godzilla o todos los demás gigantes de las películas de ficción. El hecho de que las consecuencias del escalamiento se omitan con fines del espectáculo es una de las diferencias pues, entre la ciencia y la ficción. También otra cosa que podemos comparar con esto del escalamiento es el área total y el volumen. La superficie total sería sumar, si tenemos nuestro cubo, sería sumar el área de cada uno de sus lados. Entonces, esta de aquí más esta de acá más esta de acá. Entonces, para un cubo, el área total tiene 6 lados, 1, 2, del otro lado hay 3, 4, 5, 6. Y cada lado es lado por lado. Entonces sería 6 veces porque por cada uno de los lados y lado al cuadrado. El volumen sigue creciendo como lo vimos, lado cúbico, el área de sección transversal crece lado al cuadrado también. Entonces, vamos ahora a comparar el área total y el volumen. Como vimos y como vemos aquí, la superficie total, así como el área transversal, crecen en proporción con el cuadrado del tamaño lineal del objeto. La proporción del tamaño lineal es L, en tanto que el volumen crece en proporción con el cubo de la dimensión lineal. Aquí está, lado al cubo, en este caso simple del cubo. Así, a medida que crece un objeto, su superficie y su volumen crecen con distinta rapidez, y el resultado es que la relación de superficie entre el volumen va a disminuir. En otras palabras, a medida
de que aumentan tanto la superficie como el volumen de un objeto, disminuye el crecimiento de la superficie en relación con el crecimiento del volumen. Esto, lo que estamos comparando es esta división, volumen entre área. A medida de que crece área entre volumen, para ponerlo como nos están diciendo, área entre volumen, el volumen crece más rápido que lo que crece el área. Entonces, esta relación A entre B no crece tan rápido. De hecho, se va haciendo cada vez más pequeña. Porque, por ejemplo, empezamos con relación 1 a 1. Si crecemos la longitud lineal 2 veces, entonces el área va a ser 2 por 2, 4. Y el volumen va a ser 8. Entonces esta proporción es un medio. Si crecemos la proporción lineal 3, entonces el área es 3 por 3, 9. Y el volumen es 3 por 3 por 3, 27. Esto es un tercio. Entonces ven, esta división, esta proporción va disminuyendo conforme el área y el volumen van creciendo. Y se debe a que el volumen crece más rápido que el área. El volumen crece al cubo y el área crece al cuadrado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto, de cómo cambia esta relación de área entre volumen conforme el área y el volumen del objeto crece, y cómo cambia debido a que el volumen crece más rápido que lo que crece el área. Entonces, algunos ejemplos de esto son los siguientes. Por ejemplo, un chef sabe que se obtienen más cáscaras de papa al pelar 5 kilogramos de papas pequeñas que al pelar 5 kilogramos de papas grandes. Los objetos más pequeños tienen mayor área de superficie por kilogramo, como podemos ver aquí. El kilogramo, el peso y la masa está relacionada con el volumen, y entonces cuando crecemos el volumen, cuando crecemos un objeto, su volumen crece más rápido que su área. Entonces, por ejemplo, en el caso de que nos ponen aquí de las papas, tenemos una papa y tenemos entonces una papa más grande. Entonces, esta papa es tridimensional y si crecemos de tamaño, entonces tenemos área 1, área superficial, le voy a poner el área de toda su superficie entre el volumen, y cuando crece, el área de superficie crece, pero el volumen crece todavía más. Entonces, la relación de esta división se hace pequeña. Tenemos mucha área de superficie en proporción al volumen en objetos pequeños, y en objetos grandes el área de superficie en proporción al volumen es pequeña. Como vemos aquí cómo van creciendo las fracciones, ¿ok? De igual manera, las papas en rebanadas finas se cocinan más rápido en aceite que las papas en rebanadas más gruesas. Las hamburguesas delgadas se cuecen más rápido que las albóndigas. Si tienen la misma masa, el hielo triturado se enfriaría una bebida mucho más rápido que un cubo de hielo de la misma masa, porque el hielo triturado tiene más área o superficie de contacto con la bebida. Lo mismo que el ejemplo de la papa. Si tenemos un objeto pequeño, su área en proporción al volumen es grande, y si tenemos un objeto grande, su área en proporción al volumen va a ser pequeña. Como aquí están otra vez estas fracciones de cómo va creciendo la dimensión lineal. Si la crecemos 2 veces, entonces el área crece al cuadrado, pero el volumen al cubo. Perdón, sí, al cubo. Si la crecemos 3 veces, entonces el volumen crece todavía mucho más rápido. Y vemos que la proporción se va haciendo más pequeña. De igual forma, las virutas de acero se oxidan más rápido que lo que se oxidaría, por ejemplo, un cuchillo de acero, porque las virutas de acero son pequeñas, tienen mucha área de superficie en proporción a su tamaño, mientras que un cuchillo de acero es grande,
su área de superficie no es tan grande en proporción a su volumen, entonces las virutas se oxidan más rápido porque tienen más área de contacto que con el aire que el cuchillo. De igual forma, hay más ejemplos. Por ejemplo, el hierro se oxida cuando está expuesto al aire, pero se oxida mucho más rápido y pronto, y pronto se carcome si está en la forma de pequeños hilos o limaduras. Los trozos de carbón se queman, mientras que el polvo de carbón explota cuando se enciende, y todos estos son consecuencias del hecho de que el volumen y el área no están en proporción directa entre sí. Entonces, con respecto a esto, una de las formas que tiene la naturaleza de compensar la pequeña relación de superficie con el volumen de los elefantes son sus grandes orejas. No son para oír mejor, sino principalmente para refrescarse. Entonces, un elefante lo podemos considerar como un objeto muy grande. Entonces, como es un objeto muy grande, el elefante tiene mucho volumen y poca área de superficie. Entonces, su temperatura aumenta muy rápido y no tiene área de superficie para sacar ese calor. Entonces, esto es común en la naturaleza. En el caso del elefante, tiene orejas muy grandes y delgadas que incrementan su área de superficie sin incrementar su volumen, porque la oreja es muy delgada, es casi como si fuera una hoja, ¿no? Entonces, es una forma de incrementar el área de superficie de contacto con el aire para enfriarse sin incrementar el volumen. Bueno, lo mismo que les he dicho, la rapidez con la que una criatura disipa el calor es proporcional al área de superficie, como les menciono. De más área de superficie tiene, más contacto tiene con el aire y más puede disipar el calor. Si un elefante no tuviera orejas grandes, tendría superficie suficiente para no tendría la superficie suficiente para enfriar toda su masa. Las orejas incrementan mucho la superficie total sin incrementar el volumen y facilita el enfriamiento en los climas calientes. Y más aún que los elefantes tienen muchísimos vasos sanguíneos en las orejas, muchos vasos capilares, entonces lleva toda la sangre que se ha calentado a las orejas tienen mucho contacto con el aire, todo ese calor se disipa en el aire. En el ámbito microscópico, las células vivas deben confrontar el hecho de que el crecimiento de su volumen es más rápido que el crecimiento de su superficie. Esto importa porque las células obtienen los nutrientes por difusión a través de sus membranas. Entonces tenemos una célula, entonces la célula, todos los nutrientes que necesita y todas las interacciones que tiene con otras células es a través de difusión, a través de la superficie de la membrana. Entonces, a medida que crecen, aumenta el área de superficie, pero no tan rápido como aumenta su volumen. Por ejemplo, si su superficie aumenta 4 veces, el volumen correspondiente va a aumentar 8 veces, como ya vimos acá los ejemplos numéricos. Y entonces debe de sostener 8 veces más masa con solo 4 veces más alimento. Entonces acá tenemos la célula grande. Necesita 8 veces más alimento, pero solo tiene 4 veces más área. Entonces, como todo el alimento es a través de la superficie de su membrana, no tiene suficiente área para alimentar las 8 veces más volumen que tiene. Entonces siempre va a haber un punto en el que en determinado tamaño la superficie no es suficientemente grande como para permitir que pase la cantidad suficiente de nutrientes a la célula y se establece un límite de lo grande que puede crecer la célula.
Es decir, va a haber un punto en el que por el incremento del volumen no va a poder satisfacer las necesidades de nutrientes que tiene la célula porque su área no crece tan rápido. Entonces va a haber un punto límite en el que la célula no puede crecer más. Si crece más, va a gastar más energía de la que puede obtener o más nutrientes de los que puede obtener y no va a ser suficiente y no puede crecer más que eso. Entonces las células lo que hacen es que se dividen y hay vida como la conocemos. Es decir, en vez de tener células gigantes como organismos, tenemos organismos multicelulares. ¿Qué más hay que decir con respecto a esto? Otro ejemplo del escalamiento es en la caída de objetos o animales o insectos. Hay una relación, otra consecuencia del escalamiento, de la relación entre la superficie del objeto o del animal y su peso. Entonces, por ejemplo, si dejamos caer diferentes animales de diferente tamaño, la resistencia que ofrece el aire al movimiento a través de él es proporcional a la superficie del objeto. Por ejemplo, y eso lo podemos ver con los paracaídas, ¿no? En un paracaídas aumentamos el área sin aumentar el volumen. Entonces, por ejemplo, tenemos un objeto que cae y la resistencia del aire va a depender de su área de superficie. Entre más área tenga, más resistencia con el aire va a tener y el aire lo va a frenar. Entonces la resistencia es proporcional a la superficie del objeto. Si caes de un árbol, aún con la resistencia del aire, nuestra aceleración de caída es la de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, porque no tenemos suficiente superficie en relación con nuestro peso para desacelerarnos, a menos que usemos un paracaídas. Por otro lado, las criaturas pequeñas no necesitan paracaídas porque, como ya vimos, por ejemplo, las hormigas o arañas o cualquier insecto son pequeños y tienen mucha área de superficie en relación a su volumen. Y un insecto puede caer desde la copa de un árbol hasta el suelo sin que le pase nada. La relación de superficie entre peso favorece al insecto porque de hecho el insecto es su propio paracaídas porque tiene mucha área por poco peso. Hay otras consecuencias de esto, por ejemplo, la fuerza de gravedad para los insectos es diminuta en comparación con las fuerzas de cohesión, de adherencia de las patas y las superficies sobre las que camina. Por eso también es la causa de que una mosca pueda caminar por un muro o en el techo, ignorando por completo la fuerza de gravedad. Los seres humanos y los elefantes no lo pueden hacer. Otra cosa es que, pues, debido a esto, las vidas de las criaturas pequeñas no están gobernadas por la fuerza de gravedad, sino por fuerzas como la tensión superficial, la cohesión y la capilaridad. Otra cosa que a veces que es interesante notar es que la frecuencia de latido cardíaco de los mamíferos se relaciona con su tamaño. Por ejemplo, el corazón de una musaraña late unas 20 veces más rápido que el de un elefante. Y en general los mamíferos pequeños viven más rápido y mueren más jóvenes. Los mayores viven a un paso más tranquilo y mueren más viejos. Todos los animales de sangre caliente tienen más o menos la misma duración, no en años, sino en cantidad promedio de latidos del corazón, unos 800 millones. Los seres humanos somos la excepción, pues vivimos de 2 a 3 veces más que otros mamíferos de nuestro tamaño. ¿Y qué más hay que decir con respecto a esto? Bueno, en general es esto, como ya vimos entonces, ¿cuál es la importancia que tiene
la relación del tamaño, el volumen y el área, como en los objetos crece más rápido el volumen siempre crece de forma cúbica en relación a la dimensión lineal, el área crece de forma cuadrada en relación a la dimensión lineal, y entonces el volumen crece más rápido que el área total de un objeto y el volumen crece más rápido que el área de sección transversal de un objeto. Entonces, eso es lo importante que hay que entender con el escalamiento. Y pues es algo que vimos en nuestro experimento del vaso, cómo crece el área al cuadrado de la dimensión lineal, y es por eso que cabían tantas monedas sin derramar el agua del vaso. Bueno, creo que con respecto al escalamiento es todo. Entonces, aquí le dejamos.